realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Ya sabemos que pues, este año las condiciones fueron distintas y no pudimos encontrarnos presencialmente. Sin embargo, nos hemos transformado para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. Nos visitan no solamente de todo el territorio de Colombia, sino también de Estados Unidos, de México, de Argentina, etcétera. Les extendemos nuestros saludos y nuestros agradecimientos por estar compartiendo hoy con nosotros. El Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia hemos pensado, planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para todos ustedes. Durante todo este mes de septiembre, los invitamos a que se pongan en los zapatos de los actores fundamentales en este proceso de la enfermedad de Alzheimer. Esta semana iniciamos poniéndonos en los zapatos de la familia. Para nosotros y para todos el sistema familiar es la fuente principal de apoyo para los cuidadores y para las personas con demencia. Las familias viven crisis y momentos desafiantes al cambiar sus dinámicas para ajustarse a las nuevas realidades que exige el cuidado. Ustedes están viendo aquí en su pantalla, espero que me estén viendo, una invitación, es como un abrebocas a un premio que les tenemos, que los vamos a compartir con ustedes el próximo lunes. Les vamos a contar de qué se trata. Mientras tanto, los invitamos a que sigan muy juntitos con nosotros, viendo todas nuestras charlas, participando de todas las actividades interactivas que hemos pensado, planeado para ustedes en la página cuidarme.org. Ahora, sin más preámbulo, damos paso a nuestra invitada. Hoy nos está acompañando María Elena Ramírez. Ella es psicóloga y magíster de la Universidad de Antioquia, docente universitaria en diferentes universidades como la Universidad de Antioquia, la Pontificia Bolivariana, EAFIT, y tiene amplia experiencia como psicóloga clínica de adultos, parejas y familias. Su charla se titula Familia, Enfermedad y Ciclo Vital. Bienvenida María Elena, y acá estamos todos muy atentos para escuchar. Alejandra, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco la invitación a los organizadores del evento y muy especialmente a quienes se conectan, pues son quienes hacen posible este encuentro. El tema, familia, enfermedad y ciclo vital, es muy complejo y muy amplio por las múltiples miradas que desde la teoría y desde la práctica clínica se presentan. Se complejiza aún más por las implicaciones que tiene en la vida del sujeto, su historia familiar, el transitar por los diferentes ciclos de vida y la amenaza que representa su cuerpo susceptible de enfermarse. O sea, es un tema que nos toca íntimamente a todos. Total, venimos todos a través de una familia, vamos pasando por diferentes ciclos y desde el nacimiento tenemos un cuerpo que puede causarnos sufrimiento, no solo porque se envejece, sino además porque es susceptible de enfermarse. Me propongo en este conversatorio presentar los retos que le representan a las familias la aceptación del cambio, siempre presente en el acontecer humano y muy especialmente cuando se trata de una enfermedad que afecta la independencia y la autonomía de un ser querido. Comparto entonces la agenda para desarrollar el tema. Juan, por favor. Inicialmente presento una introducción a cada uno de los conceptos para mostrar cómo están en íntima relación y en permanente movimiento, lo cual implica cambios que a su vez generan resistencias y se constituyen en un reto
por las implicaciones subjetivas que conllevan y cómo esto da cuenta de diferentes actitudes y posiciones frente a la familia, frente a la enfermedad y frente al ciclo vital. Juan, por favor. Con respecto a la familia, encontramos que ha sido objeto de múltiples disciplinas, las cuales coinciden en presentarla como un sistema social con características propias, tales como un conjunto de roles, de normas, de mitos, de secretos, con una vinculación emocional intensa, duradera y recíproca, y con una estructura de poder, unos patrones de comunicación y un estilo particular de resolución de problemas a través de los cuales la familia despliega sus funciones como grupo y como institución. Pero también la familia está sujeta a relaciones y controles de instancias sociales que la impulsan a desarrollar nuevas prácticas y a responder tanto por los efectos que genera en los hijos como por los fenómenos sociales que van cambiando conforme se van modificando a través de la historia los contextos socioeconómicos y culturales que suponen a su vez cambios en la función social de la familia. De acuerdo con lo anterior, el cambio que la familia ha tenido a través de la historia no es uno, son muchísimos los cambios, por eso se dice que la familia siempre está sujeta a cambios, a movimientos. Miremos, por ejemplo, cómo ha cambiado la familia de hoy con respecto a la familia de hace 10, 20, 30 años o más años atrás. Pero revisemos solo dos grandes cambios que ha tenido. Uno de ellos es el ingreso de la mujer a espacios que antes le estaban vedados, como la educación y la vida laboral. Esto acarreó cambios para la familia y para cada uno de sus integrantes. Otro cambio es el referido a los avances científicos, gracias a los cuales hoy tenemos mayores probabilidades de vida, y esto trae consecuencias como el incremento de la población adulta mayor. Hoy vivimos más años. Anteriormente una persona de 60 años ya estaba empezando a vivir tiempo extra. Hoy una persona de 80 años puede tener un buen desempeño, autonomía e independencia gracias a los avances en salud, educación que han repercutido en los estilos de vida. Estos cambios mencionados han causado gran impacto en las familias y han implicado ajustes y movimientos que aún hoy en día presentan resistencia. Por todo lo anterior, hablar de familia es hablar de cambios, cambios sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos, jurídicos, que directamente afectan a la familia y sus modos de relación. Juan, pasamos por favor. La constante transformación de la familia a través del tiempo es el resultado de un incesante proceso de evolución. La forma de la familia se amolda a las condiciones de vida que dominan en un lugar y tiempo dados. De acuerdo con el planteamiento de Ackerman, psicólogo,
y con lo que se observa en las diversas sociedades humanas, no es posible determinar un formato único de familia, debido a que existe un vínculo muy estrecho entre familia y sociedad. En esta medida, con las variaciones en el tipo de sociedad, se modifican también las estructuras familiares. Por tanto, las rápidas y profundas transformaciones socioeconómicas durante los últimos tiempos han tenido repercusiones sobre la configuración de las familias, su estructura y su rol dentro de la sociedad. Juan, por favor. Aquí invité a Mafalda, que de una muy buena manera nos muestra resumido muchos cambios que se pueden deducir de lo que nos presenta Mafalda. Mis abuelos conocieron la radio y tuvieron 9 hijos, mis padres la TV y somos 3 hijos, yo conocí el internet y yo creo que aquí se acabó la familia. Tengo para contarles que yo le pedí a los organizadores que me permitieran trabajar de manera conversada con las personas que quieran hacerlo. Como este es el primer tema de 3, recuerden que los temas son familia, enfermedad y ciclo vital. Yo quisiera saber si hay algún comentario alusivo a la familia, porque es posible que no haya muchas preguntas. Total, de familia todos sabemos mucho. Que podamos compartir y de esa manera hacer más rico y más dinámico este encuentro. Sí, tienen la oportunidad de hacer las preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Yo estaré muy atenta a lo que ustedes escriban para hacérselo llegar a la profesora. ¿Qué quisieras, profe, que de pronto las personas, para animarlas a que pregunten, qué quisieras saber o qué quisieras que ellas te contaran? No, Diana, me gustaría mucho profundizar en algunos cambios, sobre todo en estos que menciono, que todavía generan gran impacto en la vida familiar. Por ejemplo, el espacio público para las mujeres. Anteriormente la mujer permanecía en la casa y ya el poder salir al mercado laboral, el poder salir al ámbito educativo ha sido muy rico, pero de todas maneras todavía ese cambio no se ha asimilado porque pareciera que primero hacemos las cosas, pero después nos damos cuenta de las implicaciones, las repercusiones y las consecuencias de esos cambios. Incluso el hecho de que cada vez podamos ser más longevos, cada vez duramos más, todas las transformaciones que ha traído, por ejemplo, a las ciudades, me refiero concretamente a Medellín, la cantidad de lugares para los adultos mayores, y muchos de ellos precisamente como consecuencia de la vida laboral de las mujeres. Anteriormente en las casas siempre había personas todo el día, normalmente mujeres, que se encargaban de los oficios domésticos, de cuidar a los niños pequeños, pero hoy en muchos hogares a las 6:30 de la mañana todos se fueron, entonces ¿con quién dejamos al adulto mayor? Se ha creado entonces una idea maravillosa que es la idea de los hogares para los adultos mayores, incluso con modalidades. Hay hogares solo para que el adulto mayor esté en horas de la mañana,
o esté solamente en el día y en la noche regresa a su hogar. O sea, es que es muy rico tener conciencia de la cantidad de cambios que a través de la historia ha tenido la familia y cómo estos cambios aún hoy nos afectan. Claro que Entonces, sí. Profe, ya por aquí están escribiendo, ya se emocionaron. Le voy a compartir, profe. Hay unas personas que me están escribiendo en el chat. Yo les voy a recomendar que lo hagan en el módulo de preguntas y respuestas porque a medida que van escribiendo se me puede perder alguna intervención importante. Entonces, en el de módulo de preguntas y respuestas es más fácil para nosotros filtrarlo como recomendación. Pero entonces acá te comparto, Lilian Buitrago nos dice, por ejemplo, en el caso de mi familia, somos 4 hijos, mis hermanos y yo. Tuvimos de a 2 hijos y ya mis hijos dicen que no quieren tener hijos. correcto. Y aquí lo interesante con el cambio es que el cambio es neutro, o sea, no es ni bueno ni malo, porque es muy bueno tener muchos hijos, es bueno tener poquitos, es mejor no tenerlos. En estos asuntos humanos lo mejor es recurrir al uno por uno, al caso por caso, porque es muy delicado decir, no, es mejor que tengan hijos, porque quién lo dice, desde dónde lo dice. Entonces, con los cambios, inicialmente es muy interesante tener una visión neutra. Hoy tenemos la opción de decidir si se tienen hijos o no se tienen hijos. Anteriormente esa opción no existía para quienes accedían a la vida matrimonial, porque el matrimonio estaba hecho precisamente y únicamente para tener hijos, pero esto se ha ido modificando. Sí, precisamente aquí Luz Estela Orozco resalta, los matrimonios eran para toda la vida, aguantando miles de caos. Correcto, sí. Es una época de cambio y es una época muy rápida. Y no solo muy rápida, sino que hay muchos factores, pero uno de ellos es que cada vez hay menos posibilidad de tolerancia a la frustración, por un lado. Por el otro lado, pues los derechos humanos, la dignidad humana, entonces también le han dado una manito al derecho. Entonces existen enemigos causales para un divorcio. Entonces ya no es me caso hasta que la muerte me separe, sino nos casamos. Hasta que nos dure el amor y podamos vivir bien, además pensando en el ejemplo para los hijos. Entonces es un cambio tras otro y lo bonito del cambio es que un solo cambio va a tener un montón de repercusiones en la vida familiar y en la vida social. Muy interesante así conversadito, profe. Por aquí también ya se están animando, ya hay varios comentarios. Juan Eugenio Alzate dice, la familia, pasamos de la familia extensa a la familia nuclear. Hoy podemos hablar de la familia unipersonal como la de los adultos mayores. ¿Cuántos tipos modernos de familia hay? Pregunta él. Hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces uno tendría como que empezar a ver. De acuerdo con la orientación sexual, tendríamos varios tipos de familias, porque entonces tendríamos la familia heterosexual, el hombre y la mujer, o sea, dos personas de distinto sexo, pero también tendríamos la pareja homosexual, pero también tendríamos la pareja bisexual y en este momento ya tenemos también la pareja transexual, que hemos visto cómo los transexuales van ganando en derechos. Ayer nada menos escuchaba en las noticias, una mujer transgénero logró su pensión a los 71 años, pero luchó 2 años para que se la dieran porque lo que argumentaba el fondo de pensiones era que no le daba la pensión porque ella primero era un hombre cuando empezó a cotizar.
Y ella decía, sí, pero es que en este momento soy una mujer, me tienen que tratar como una mujer y me tienen que dar la pensión a la edad en que una mujer se pensiona en Colombia. Esa entonces es otra posibilidad de unión marital o de una tipología de pareja. Que de esa tipología de pareja entonces viene luego una tipología de familia, porque entonces puede ser una pareja heterosexual con o sin hijos, una pareja homosexual con o sin hijos, una pareja bisexual con o sin hijos, una pareja transgénero con o sin hijos. Tenemos también la familia monoparental, cuando es un progenitor que está con los hijos, bien sea el padre o la madre monoparental. Sigue existiendo la familia nuclear naturalmente, conformada por el padre, la madre y los hijos. Y tenemos las familias reconstituidas, que son familias que también llaman de segundas nupcias. Entonces, si yo me voy a casar por primera vez con una persona que ya se casó y tiene hijos, entonces le vamos a llamar un hogar madrastral. Yo voy a entrar a ser la madrastra de esos niños. O el caso contrario, yo me casé, tuve 3 hijos, me divorcié, me voy a casar con un hombre que no tiene hijos, ese hombre va a ser el padrastro, entonces esa familia se va a nombrar familia padrastral. Está la otra familia donde nos unimos, yo tengo hijos del matrimonio anterior, mi pareja también, pero mi pareja y yo queremos tener nuestros propios hijos, sería lo que llamamos la familia de los míos, los tuyos y los nuestros. Sigue en vigencia la familia extensa. La familia extensa es aquella familia nuclear, pero a la que se le unen otras generaciones. Entonces estaría el papá, la mamá, los abuelos, los nietos. Pero está también la familia ampliada, que es una familia extensa, pero que además el padrino que no tiene lazos consanguíneos con ellos vive con ellos. Entonces la familia se amplía, la nombran familia ampliada. Y hay una familia que está entrando en escena y están por ahí reclamando también sus derechos, es la familia poliamorosa, donde se unen varios adultos, no necesariamente homosexuales, no necesariamente heterosexuales. Son varios adultos que comparten el mismo techo y son nombrados como familia poliamorosa. Son varios amores dentro de la misma familia. Y está lo que llaman el hogar unipersonal, que es la persona solita. Ella satisface sus necesidades económicas, ella es independiente, económica y psicológicamente. Entonces, la tipología cada vez se va ampliando, porque está la otra, pues que la nombran es la pareja sin hijos, pero pareja sin hijos porque decidió no tenerlos, porque es muy distinto una pareja que no puede tener hijos a una pareja que puede tener hijos pero no los quiere tener. A esa pareja se le nombra familia y se le nombra familia sin hijos. La tipología es bellísima y analizar pues los fenómenos que se dan al interior de estas familias es un tema bastante bonito. Profe, qué interesante pues conocer todas esas tipologías que hay ahora con todas estas dinámicas tan cambiantes de la sociedad. Acá precisamente Devin Alzate nos habla, uno de los cambios que actualmente logro visualizar en lo que concierne a los modos de comunicación es que a veces esta está intermediada por las pantallas. Exacto. Ahora las pantallas pues también le colaboran al amor, a las relaciones, a los vínculos. Y ahí allá tenemos pues muchas parejas que se conocieron en la virtualidad. Y antes, por la resistencia precisamente al cambio, porque es que cuando llega el cambio lo primero que decimos es no, no es posible, eso no se puede. Por la resistencia al cambio, entonces se decía, esas parejas no duran, eso es mentira, amor de lejos.
pero no, yo tengo en mi consulta parejas que se conocieron por internet, luego se conocieron físicamente, se casaron, incluso una de ellas tiene un niño. Lo pensaban poner virtualito, pero pues la familia dijo, pero ¿cómo le van a poner ese nombre? Entonces ya, pues le pusieron otro nombre, pero el chiste pues es gracioso y es bonito, entonces no podemos decir que los amores virtuales son bobadas, eso ya pues sería tema de otra charla. Pero es verdad, muchas familias empiezan a constituir precisamente a propósito de la virtualidad. Bueno, aquí hay una pregunta de Sebastián Marín. Estos nombres me suenan como que son como compañeros míos de la universidad, no sé si lo sean, pero bueno. Sí. Dice, ¿qué piensas sobre la soledad como un fenómeno más contemporáneo relacionado con las familias que ahora son más reducidas? ¿No tienen hijos o solo tienen mascotas? ¿Cómo ves esto? ¿Qué se puede hacer para no perder esos lazos sociales? Bueno, yo no sé, pero yo no arriesgaría a hablar de soledad. Yo arriesgaría más bien a hablar de dificultad para hacer vínculos humanos, porque resulta que el que está solo no está solo, está con su pantalla. Hay una película muy bella, se llama Her, H-E-R. Es una película de un hombre solo y se enamora de la computadora, pues, pero es un noviazgo. Entonces pienso que esa soledad me parece que es un individualismo que es muy de esta época, el individualismo, que más bien que soportarme a otro ser humano y hacer vínculo con otro ser humano, yo más bien establezco vínculo con otro objeto que puede ser perfectamente una mascota, que puede ser la pantalla o que pueden ser las redes sociales. Entonces yo lo que pienso es que cambiamos de vínculo, cambiamos la forma y la manera y el objeto para vincularnos. Pero sí, es un momento de gran tendencia a estar sin vínculos, mejor dicho, yo no creo que estemos solos. El ser humano soporta muy poquito la soledad, está con muchos libros, está con una guitarra, es decir, no está solo realmente, me parece. Perfecto. Bueno, Profesora María Elena, Natalia García dice, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Mi grupo familiar lo conforman mis padres, que ambos son adultos mayores. Mi papá tiene 77 años y es una persona con Alzheimer. Y mi mamá, que tiene 80, pero es una mujer muy aliviada. Y solo somos dos hermanas, ambas trabajamos. ¿Es conveniente que alguna de las dos deje su empleo para estar pendiente de ellos? ay, es que eso es tan difícil, ¿cierto? Porque sin conocer el caso a profundidad me parece complejo. Yo pienso que lo primero es, como hijos, porque tengo para contarles que yo también fui cuidadora, porque a veces cuando dicto charlas dicen, para los psicólogos es muy fácil hablar desde allá, pero que les haya pasado. Yo fui cuidadora 5 años de mis padres, adultos mayores, ya descansaron en paz. Me parece que lo importante es garantizarse la seguridad y el buen estado emocional, físico, afectivo, de seguridad de los papás. Renunciar al trabajo, habría que analizar el caso muy despacito, porque eso pudiera traer unas implicaciones subjetivas en quien renuncia al trabajo. Entonces, yo más bien, repito, optaría por garantizar que los papás están bien acompañados en caso de que estén sintiendo que ya es bueno que el par de papá, que el papá y la mamá estén acompañados con alguien que sepa cuidarlos bien. Y tener de todas maneras la opción de renunciar al trabajo, pero sugeriría
como una tercera o cuarta opción, buscar antes otras opciones. Lo estoy diciendo de manera muy atrevida porque realmente es muy importante conocer a profundidad el caso. Listo, Diana, profe. Acá siguen habiendo pues como intervenciones de las personas, pero si tú quieres continuar y yo vuelvo y ahorita que tú me indiques, retomo las que están pendientes, como tú quieras, profe. Perfecto, yo creo que sí, Diana, podemos avanzar y eso nos da otros elementos. Me están Listo, perfecto. preguntando, Diana, la película se llama Hair. ¿Será que yo Sí, puedo? ya la escribió mi compañero, ya la escribió. Bueno, perfecto. Bueno, pasemos entonces al tema de la enfermedad. Juan Carlos, por favor, muchas gracias. Existe una relación muy íntima entre la evolución de la enfermedad y la vida familiar del paciente, ya que la familia cumple un papel primordial en el manejo de la enfermedad, especialmente cuando ésta compromete la independencia y autonomía del paciente. Por ello, la manifestación, evolución de la enfermedad y la actitud del enfermo va a depender del modo cómo se dan los vínculos familiares. El enfermo y la evolución de la enfermedad van a poner en evidencia la dinámica familiar, el ciclo vital, los modos como se despliegan los roles, el lugar del enfermo en la familia y los vínculos que cada uno de los miembros ha construido con el paciente. Por ello se afirma que la familia puede facilitar el curso de la enfermedad o entorpecerlo y hacerlo más complejo. Ante la presencia de la enfermedad en uno de los integrantes de la familia, se produce una ruptura de la vida cotidiana. Se presentan cambios fundamentales a nivel individual, familiar y social. Factores como los cuidados, la atención que requiere el miembro de la familia que padece la enfermedad, la redistribución y negociación de los roles y las funciones producen situaciones de tensión y conflictos en el sistema familiar, generando alteraciones en las relaciones interpersonales de sus miembros, creando marcas en las personas que los atienden y en sus familias, porque implica unos retos particulares durante las distintas etapas de la enfermedad. En consecuencia, la enfermedad en uno de los miembros de la familia modifica la dinámica familiar en lo social, lo emocional y lo económico. Una enfermedad no es solo una crisis a nivel fisiológico, conlleva también una crisis familiar, social y psicológica. Todos van a verse afectados en mayor o en menor medida, pues con el diagnóstico se presentan temores, expectativas de curación, tristeza, soledad, impotencia. La evolución, responsabilidad y aceptación de la enfermedad del paciente están sometidas a la historia subjetiva que cada uno haya construido con él. Ello nos permite entender las reacciones de los integrantes de la familia y se ponen en escena diferentes reacciones frente a la enfermedad, al enfermo y frente a los vínculos familiares. En la teoría encontramos un concepto bien importante que nos ayuda a entender esta relación familia-enfermedad. Es el concepto de novela familiar. Quiere decir que en el transcurso del sujeto por su infancia y adolescencia va escribiendo, va creando pasito a pasito su propia novela. Pero ¿cómo lo hace?
Lo hace con la interpretación de sus vivencias, con sus frustraciones, sus gratificaciones, con lo que ve, lo que escucha y lo que siente frente a esa realidad. Esa interpretación nombrada novela, que va a ser diferente para cada integrante, es decir, si son 5 hijos, cada uno construye su propia novela. Esa novela le va a servir de guión o de libreto en sus vínculos, no solo familiares, sino también sociales. Esta novela explica el vínculo de cada miembro de la familia con el paciente. Si se tejieron vínculos seguros, de respeto y confianza, se va a dar una respuesta diferente a si se tejieron vínculos de temor, inseguridad, maltrato y culpa. Por lo anterior, encontramos diferentes reacciones y posiciones de cada uno de los integrantes de la familia frente a la enfermedad y al enfermo. Por esto, no se puede esperar de los integrantes de la familia la misma cercanía, responsabilidad y disposición frente al enfermo. Por eso me gusta mucho esta frase del médico William Osler, es un médico canadiense, que dice: es mucho más importante saber qué tipo de persona sufre la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad lo aflige. Porque cuando se piensa en qué tipo de persona, pues vamos a pensar en sus vínculos, y los primeros vínculos en los que pensamos es en los vínculos familiares. Por eso siempre los profesionales de la salud hacemos la pregunta: ¿usted con quién vive? O sea, cuénteme de sus vínculos. Bueno, si les parece, Diana se nos fue, aquí podríamos conversar un ratico, si les parece. Si Diana no está, entonces Aquí estoy, tranquila. Sino que listo. para no distraerlos, yo apago la cámara. Perfecto, Diana, gracias. ¿Te Tranquila. parece si conversamos un poquito, Diana, o cómo estamos de tiempo? Tú me dirás. Tranquila, estamos muy bien de tiempo. Acá tenemos otras intervenciones muy interesantes. También las gracias de las personas, qué excelente intervención, qué interesante las tipologías de familia, ya nos han dicho. Acá hay una de Claudia Ortiz, dice: hola, ¿será que los conflictos familiares del pasado, el no desear asumir una postura reflexiva de lo vivido, llevan a optar por la soledad o vivir, o vivir solamente con una mascota? Es como una de las preguntas que nos habían hecho. Excelente pregunta, claro, porque es que tener una experiencia no quiere decir asimilarla. A veces tenemos experiencias que las dejamos atrancadas, como cuando decimos: yo no quiero saber de eso. Entonces, yo no quiero saber de eso y más bien me voy a distraer. Entonces, hay muchas experiencias del pasado que fueron muy dolorosas y que no se entendieron, porque cuando uno entiende una experiencia dolorosa, el dolor se hace más llevadero hasta que pueda desaparecer. Entonces, si no se elaboró esa experiencia dolorosa, va a quedar ahí atrancadita y luego pues, la persona puede ser, si la experiencia dolorosa fue en familia, perfectamente puede optar por estar solo, pero no está solo, dice: me llevo una mascota. Entonces, es una muy buena manera, o sea, cada uno inventa formas de deshacerse de eso maluco que lo ahoga y que le entristece la existencia. Acá, por ejemplo, nos dice María Patricia Franco: buenas tardes, la familia unipersonal, persona sola, independiente económica y psicológicamente, ¿si es familia o es un individuo? Bueno, ahí pues hay todo un dilema con los pesos en familia y con los que dicen: a esto lo vamos a nombrar familia y a esto no.
Es el mismo dilema en el que está la familia multiespecie, porque hay estudios de la familia multiespecie, que si la familia con el perro que los ha acompañado durante 17 años, la nombramos familia multiespecie. Hay expertos en familia que dicen, no lo puede nombrar familia. No lo puede nombrar familia porque ahí no hay un ser humano, ahí no hay posibilidades de discutir. Usted lo que está haciendo es manipulando al otro, usted al perro le grita, lo atropella, si quiere lo deja aguantar hambre, y el perro no lo cuestiona. Entonces ahí no hay una dialéctica, bueno. Con el hogar unipersonal, pues también ha habido serios cuestionamientos y dificultades para decir, bueno, decimos que sí es familia o que no es familia. Entonces yo he escuchado, hasta ahora lo que he escuchado es que las opiniones se dividen en dos. Muchos dicen, sí, dígale que es familia, porque cumple con las labores de una familia, una labor económica, una labor afectiva, una labor de cuidado, una labor de independencia. Otros dicen, no, porque ¿dónde está el vínculo? Ah, pero es que hace vínculos de otra manera, así como existen parejas que son parejas, pero están en modalidad de semi-internado, solo comparten los fines de semana, pero son parejas. Entonces, ahí hay una discusión que tocaría pues como investigar un poquito más y mirar los estudiosos de familia y los encargados de decir, sí, llamemos a esto familia o no, a ver cuáles han sido las últimas disertaciones. Por acá hay alguien que dice, excelente, en cuanto a lo último que dijiste. Dice, una enfermedad también lleva a una crisis familiar. Correcto. Y precisamente de ese tema es el que nos va a ocupar en un momentico, porque una enfermedad es un cambio, algo que irrumpe, y que muchas veces no sabíamos que nos iba a dar, que nos iba a pasar. Entonces, esa enfermedad ocasiona un cambio, todo cambio ocasiona una crisis, y toda crisis ocasiona una resistencia que se va a manifestar de múltiples maneras. Hay un término, pues ya eso sí lo estoy diciendo yo aquí para que conversemos también, que es un término muy común que pasa cuando hay una enfermedad que atraviesa a una familia y es como la ley del silencio, ¿no? Todos sabemos que algo pasa, pero no nos lo comunicamos. Diana, sí. Y ese es un tema tan sensible porque habría que pensar qué tipo de enfermedad o de qué, sí, a qué enfermedad nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo conozco una familia que a la mamá la operaron de la apéndice. Entonces el hijo mayor lo operaron del apéndice. La señora tiene 5 hijos y hay 3 hijos operados de apéndice. Un hijo está pues con unos estudios de psicología, trabajando las creencias. Entonces él les ha dicho a su familia, pues yo no me voy a cargar esta herencia familiar de cirugía de apéndice. A mí no me van a tener que operar. Porque esas herencias, dependiendo de la enfermedad, habrá herencias que el sujeto acepta, habrá otras que el sujeto no acepta. Entonces, habría que mirar a ver, cuál es la enfermedad que está como común denominador en este sistema familiar. Porque hay enfermedades que es posible que no se transmitan de una generación a otra. Algunas, ¿cierto? Por eso te digo, dependiendo del caso. Claro, en el caso de la enfermedad, pues como alusiva a la que estamos haciendo al evento, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿qué opinas en relación a la enfermedad de Alzheimer? Con respecto a eso del silencio entre los miembros de la familia. Todos sabemos que algo sucede, pero nos quedamos callados, no nos lo comunicamos. Correcto. Diana, esa es una salida que yo he escuchado en muchas familias.
No hablemos de eso como si aquí no pasara nada, pero son simplemente recursos que la familia crea, recursos que la familia tiene porque se les ocurre que si no hablan de eso es mejor, porque sabemos en la potencia y el poder de la palabra y cuánto puede herir y cuánto puede dañar una palabra. Entonces, si no están preparados para hablar de eso, a mí personalmente me parece muy bien, antes que ponerse a hacer daño con las palabras que van a decir. Con la enfermedad de Alzheimer, a mí me parece que ha habido un movimiento bellísimo, los avances en los estudios que están haciendo, el esfuerzo que Neurociencias ha hecho. Yo por eso amo este grupo y este trabajo acá, porque es ocuparse de un tema muy sensible, de una enfermedad muy feroz, pero hay alternativas de cuidado, hay alternativas de acompañamiento. Si nos unimos y todos aprendemos, podemos hacer algo para salir adelante. Entonces es un asunto de actitud. Precisamente a la actitud me voy a referir cuando esté finalizando el tema, porque a ver, en la vida hay cosas que yo puedo cambiar, pero en la vida hay otras cosas que yo no puedo cambiar. Pero de esas cosas que yo no puedo cambiar, yo sí puedo asumir una actitud que resulte más saludable, mucho más saludable para mí, para la pareja, para la familia, para las personas que se vinculan conmigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, podemos pasar, Diana. Sí, claro, puedes continuar. Les recuerdo a todos que pueden seguir haciendo sus preguntas, opinando frente a lo que la profesora nos está contando. Bueno, entonces el ciclo vital, a mí me pareció una buena manera de introducir el ciclo vital con este poema que me parece muy bonito de Fabricio Carpinejar, Todo hijo es padre de la muerte de su padre. Dice, hay una ruptura en la historia de la familia, donde las edades se acumulan y se superponen, y el orden natural no tiene sentido. Es cuando el hijo se convierte en el padre de su padre. Es cuando el padre se hace mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla, lento, lento, impreciso. Es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo. Es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento 2 veces antes de levantarse de su lugar. Juan, pasamos por favor. Es cuando el padre, que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira, gime y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora está lejos. Es cuando uno de los padres, antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda sus medicamentos. Y nosotros como hijos no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida para morir en paz. Todo hijo es padre de la muerte de su padre. Este poema ilustra de buena manera un momento del ciclo vital familiar, el cual hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde su nacimiento hasta la muerte. El término ciclo se refiere a movimiento, lapso de tiempo, período, época, duración. En consecuencia, en la vida familiar se conjugan varios ciclos, los ciclos personales, generacionales, parentales,
filiales y el ciclo familiar como grupo. Quiere decir el tiempo de conformación de la familia. La configuración de esta multiplicidad de ciclos da como resultado un abanico de diferencias que trascienden la edad y guardan íntima relación con los valores, expectativas, afectos, responsabilidades, vínculos, estilos de vida, siempre en constante interrelación con el contexto social, económico, político, etc. Pero ¿cómo afecta la enfermedad el ciclo vital familiar? Juan, pasamos por favor. La enfermedad altera el ciclo vital familiar y se constituye en uno de los prototipos de las crisis familiares. Acá conviene introducir un elemento fundamental a la vida familiar y es el elemento de la crisis, que siempre va ocasionada por un cambio. Gladys Adamson, psicóloga argentina, afirma: la crisis es cuando lo viejo ha muerto y lo nuevo no ha nacido aún. Para los orientales, el término crisis tiene dos acepciones: peligro y oportunidad. La crisis, por tanto, no es positiva ni negativa. Va a depender del modo como se asuma. En este punto podríamos establecer una diferencia básica entre las crisis esperadas y las crisis inesperadas. Los expertos clasifican como crisis esperadas o estructurales aquellas que se pueden predecir y tienen que ver con el desarrollo evolutivo de las personas. Pasar de ser un bebé a ser un niño, el ingreso a la escuela, a la adolescencia, a la maduración sexual, el enamoramiento, el ingreso al trabajo, la jubilación, etcétera, etcétera. Por ello, podemos afirmar, Juan, pasamos por favor, que las crisis familiares son inevitables como parte natural de su evolución. Hasta acá entonces hemos hablado de las crisis esperadas, crisis del desarrollo, crisis que con seguridad se van a dar, que sabemos que se van a dar aunque nos neguemos. Cuando a una señora le dicen: ay, cómo se te crecieron esos muchachos, ya casi se casan. No, no me digas eso, yo no quiero saber. A veces no queremos saber de las crisis que van a llegar, pero van a llegar porque son crisis que tienen que ver, como lo acabo de decir, con el desarrollo, el crecimiento evolutivo. Pasemos entonces a las crisis inesperadas. Son aquellas producto del azar, no son predecibles, no hay certeza que puedan suceder, son sorpresivas. La crisis va precedida de un cambio, quiere decir, el cambio genera una crisis y todo cambio genera resistencia, incluso si se trata de un cambio positivo, como ganarse una lotería. Juan, pasamos por favor. En el mes de marzo, el cambio genera una crisis y todo cambio genera resistencia. Estamos hablando entonces ya de las crisis inesperadas y todos en el mes de marzo enfrentamos un cambio a nivel mundial, una crisis inesperada por el COVID-19. Esa crisis nadie la esperaba, porque de haberlo sabido, pues hubiéramos ahorrado, nos hubiéramos preparado, etc. Y aún hoy observamos múltiples reacciones a esta pandemia, desde la negación del virus hasta creaciones artísticas, literarias, etc. Con esto lo que quiero decir es que la reacción a una crisis inesperada es variada y variable, depende. No hay un patrón que nos diga: ante la crisis inesperada nos enloquecimos, puede que no.
o las aceptamos, puede que tampoco, no sabemos. Pero volvamos a la familia. Cuando se presenta la enfermedad en un miembro de la familia que ocasiona un cambio y por ende una crisis, por los cuidados que requiere, los deberes que cumplía, el rol en la familia, etc., este cambio ocasiona una crisis la cual va a afectar a toda la familia por el desacomodo que implica y requiere de un ajuste y adaptación. El ajuste corresponde al primer momento en el que se presenta la crisis y la familia realiza cambios menores consecuentes con los primeros auxilios y la atención médica del paciente. Pero también es un momento de demandas y pedidas de ayuda a personas no familiares, pero también al interior de las familias, lo que implica esperar de los otros que hagan, que ayuden, poniendo en evidencia el ideal de la familia unida como reza el discurso cultural. Pero también desde la afuera se le hacen demandas a la familia de comprensión, de apoyo, de colaboración, y se le hacen 1000 sugerencias y se le dan 1000 consejos. Todo eso está muy bien, total, somos seres sociales, pero en ocasiones son tan altas las demandas que resultan imposibles de satisfacer. Lo que quiero decir acá es que a veces se espera demasiado, entre los mismos miembros de la familia esperan demasiado de la misma familia y la gente de afuera espera demasiado de la misma familia. Por eso traigo a colación un poema que me parece muy lindo de Porfirio Barba Jacob, el poema Soberbia. Juan, pasamos por favor. Entonces dice, le pedí un sublime canto que endulzara mi rudo, monótono y áspero vivir. Él me dio una alondra de rima encantada, yo quería mil. Le pedí un ejemplo del ritmo seguro con que yo pudiera gobernar mi afán. Me dio un arroyuelo, murmullo nocturno, yo quería un mar. El poema sigue, solo presento esta partecita para ilustrar cómo en muchas ocasiones lo esperado no coincide con lo recibido. Las demandas dirigidas a otros se tornarán más mesuradas a medida que se vive y se acepta el proceso, superando así el primer momento de ajuste. Viene luego un segundo momento de adaptación, el cual pone en evidencia la fragilidad familiar, los recursos psíquicos con los que cuenta, la necesidad de adherirse al tratamiento propuesto y el balance de los recursos internos y externos con los que cuenta. Se afectan claramente los roles, las normas y las relaciones de poder. Y se inicia un proceso de aceptación de lo que cada uno puede aportar para enfrentar esa crisis. También las demandas y los pedidos se tornan mal mesurados. Y cada uno, poco a poco, va a utilizar los recursos psíquicos a medida que vive el proceso. Hablar de proceso es hablar de tiempo. Va a ser diferente para cada familia, pues las emociones, las primeras en llegar ante la advertencia de una crisis inesperada, harán presencia con sus múltiples manifestaciones y van a repercutir en las relaciones familiares, las cuales pueden presentar el fenómeno de fusión o de unión excesiva, que hace alusión a una extrema proximidad y cercanía, desencadenando alianzas y relaciones de poder que antes no existían, o si existían, se harán más fuertes. De ese momento de fusión, en ocasiones, pasan a un estado de indiferencia o evitación, hasta lograr encontrar una manera
de enfrentar el conflicto y conciliar las diferentes posiciones, emociones y reacciones de cada uno, celebrando acuerdos implícitos o explícitos y aceptando la incompletud, la falta, la distancia y los límites. Cuando la familia no logra transitar el proceso ni hacer acuerdos para tolerar las diferencias y las opiniones, encontrarán una salida a través de la violencia intrafamiliar o cualquier manifestación sintomática para resolver el impasse. Cuando estoy diciendo esto, pasa por mi cabeza la parábola de los puercoespines. Cuenta la parábola que era un día muy frío, muy helado, eran muchos puercoespines, entonces decidieron juntarse para darse calor, pero resulta que al juntarse se chuzaron con las púas y sangraron. Al advertir que sangraban, pues inmediatamente se distanciaron y estuvieron un tiempo acercándose y distanciándose hasta que encontraron la justa medida. Cómo estar cerquita para darse calor, pero cómo no estar tan cerquita de manera que no ahoguemos al otro. Entonces muchas veces las familias pasan por ese proceso de una unión excesiva, porque nos tenemos que apoyar, se convierten en uno solo hasta asfixiarse, luego pasan a una desunión total, cada uno está por su lado, pero luego encuentran como los puercoespines, es muy bonita la comparación, el puntico medio, a ver cómo estar juntos sin hacernos daño. Por lo anterior, la resolución de la crisis va a depender de la estructura familiar, la vinculación emocional, los patrones de comunicación y las estrategias de afrontamiento, entre las cuales encontramos las redes de apoyo, la confianza y de manera especial la actitud frente a la crisis. La semana pasada escuchaba en este mismo espacio a un profesional referirse en su charla a la actitud y nos presentaba una frase de Víctor Frank que dice: si no está en tus manos cambiar la situación que te produce tanto dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y acá se presenta el mayor reto para cada miembro de la familia, pues si bien hay reacciones y decisiones que se toman en el grupo familiar, la actitud es un tema singular, supeditado a los elementos anteriormente mencionados. En este punto me permito hacerles una invitación a propósito de este evento Cuidarme, Cuidar. Han pasado varios profesionales haciendo su mejor esfuerzo para transmitir voces de aliento, apoyo y educación en pro de la calidad de vida del paciente, los cuidadores y esta semana de las familias. La invitación es a llevar a la vida cotidiana esos aprendizajes. Pero para ello, el primer paso es la actitud de cuidado. Cuidado con usted, asumir una actitud propia sin esperar que la solución venga de afuera. Con una condición, es un ejercicio permanente del cuidado, mi cuidado, intensificando la relación consigo mismo para poder lograr, como lo afirma un médico conocido que quiero mucho, él dice que la tarea es reencantar la vida y poderme mirar desde otra perspectiva y del mismo modo mirar a mi familia de una manera más objetiva y más saludable en la vivencia familiar. Finalizo con una frase de Fernando Savater, un filósofo y escritor español. Juan, la última vez que te molesto por hoy. Muchas gracias. La buena vida no es algo general, fabricado en serie, sino que solo existe a la medida
Cada cual debe ir inventándosela de acuerdo con su individualidad, única, irrepetible y frágil. En lo de vivir bien, la sabiduría o el ejemplo de los demás pueden ayudarnos, pero no sustituirnos. A todos y a todas, muchas gracias. Si tienen comentarios, si quieren decir algo, bienvenidos, porque es más rico cuando tenemos interlocutores que cuando nos dejan hablando solitos. A Juan Carlos, muchas gracias por pasar las diapositivas. A Diana por ese acompañamiento tan amoroso, tan bonito. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted. Yo le digo profe porque ella me dio clases en la universidad, entonces tengo esa confianza de decirle profe para que sepan todos los espectadores. Le cuento que los espectadores están como anonadados con esa reflexión tan hermosa que has dado a lo largo de esta intervención. Yo particularmente quisiera saber si podríamos tener acceso a esa reflexión para poderla volver a leer. Claro. Sí, súper, ay, qué bueno. Con mucho gusto, Diana. La pongo bien pispa y organizo unas cositas que por digitación se cuelan y te la mando con mucho cariño, claro que sí. Yo creo que más de uno quisiera pues como poderla compartir acá. Te voy a aprovechar también para contarte pues algunos comentarios de las personas escuchando la intervención. Dicen: mil felicitaciones, maravillosa ponencia, qué delicadeza y sabiduría, es una maestra. Entonces ya pues ahí los piropos. Hay alguien que dice: un bello poema que nos recuerda que como hijos nos debemos a los padres, por lo tanto, cuando ya necesitan de nuestro apoyo, no debemos escatimar tiempo, pues ellos nunca nos negaron su tiempo. Además, creo que es un deber y obligación de los hijos como familia. Lilian Buitrago dice: yo fui cuidadora de mi madre y les cuento que es una ardua tarea, pero con entrega y amor se logra. Fueron 8 años. Al principio fue difícil aceptar lo que pasaba a mi madre, pero que cuando lo logré aceptar y entender poco a poco la enfermedad, involucré a mis hermanos, quienes aprendieron a ayudarme, a manejarla a ella, a bañarla, a cambiarle los pañales, a alimentarla, entre otras tareas que yacen en el día a día. Logramos entendernos y comunicarnos todos. Ella tenía la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como puede uno pues ver, es que cada uno de alguna manera busca reinventarse en esas realidades en las que se puede ir sumergiendo a raíz de una enfermedad, a raíz de una situación inesperada, como decías, que puede desencadenar una crisis, pero que esa crisis también se vuelve una oportunidad de aprender de ello y de poder entender para qué llegó. Correcto. Es cuestión de actitud. Aquí hay otro comentario de Daniela Varela, dice: buenas tardes, quiero agradecer ese poema, el cual me refleja un poco lo que vivo con mis papás. Él tiene Alzheimer y mi mamá fibromialgia, somos 7 hijos y yo con amor acepté administrar y creo que por no haber tenido hijos me faltó cómo entenderlos a ellos. El poema me hizo derramar lágrimas porque yo veo así a mis padres y a mis hermanos, me dicen que estoy mal porque siempre deben ser mis padres. Esto me trae muchas reacciones de hermanos y quiero pedir que me aconsejen. ¿Qué debo hacer? Me tiene muy triste la situación. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué le sugerirías, profe María Elena? A Daniela. ¿Qué le decimos a Daniela? A ver, Daniela, pues lo primero es mirar la realidad. Siquiera Daniela escribió y me puso a pensar en algo muy importante. Esta semana la doctora Yolanda Uribe va a trabajar el tema de las emociones.
que yo me cuidé mucho cuando estaba preparando este trabajo para ustedes, de no contaminar con las emociones para que para que la puedan escuchar a ella. Hay muchas cosas por hacer, Daniela. Yo no sé si hubiera algún modo de comunicarme contigo, porque trabajando el tema de la actitud, la manera como se miran las cosas y sabiendo hacer con las emociones, es posible mirar la situación de otra manera, porque una situación puede tener muchas lecturas. Yo le aprendí a un profesor que quiero mucho, que el pasado no se puede cambiar, pero que la historia sí. O sea, lo que pasó, pasó. Tiró el vaso al piso y el vaso se quebró. Eso pasó. Pero la historia se puede cambiar. Lo que yo puedo decir, tiró el vaso de gusto y lo quebró. Pero yo puedo escribir otra historia. El vaso estaba mal colocado. Al pasar por allí, fulano, el vaso se cayó. Entonces es como hacer un esfuerzo por reinventar la historia, hacer otra mirada, cambiar las gafas con las que se está mirando la situación actual. Sobre todo, Daniela, muy tendiente al autocuidado, muy tendiente al autocuidado, porque es que resulta que estamos solos y si yo no me cuido, nadie me cuida. Lo que les decía de las sugerencias tan maravillosas que han dado en estas conferencias. Por ejemplo, el de los ejercicios. Yo estoy feliz, encantada con los ejercicios que nos enseñaron a hacer y uno puede lograr cambiecitos chiquitos que le van cambiando la óptica de la vida. Pero si Daniela, no sé, si nos regala un correo o una forma donde yo pueda hacerle como algunas sugerencias, con mucho cariño puedo hacerlo. Bueno, sí, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias. Una feliz noche. Que descansen y cuídense mucho que todavía el COVID-19 nos está rondando. Muchas gracias, profe. De verdad ha sido muy valioso tu aporte, tus reflexiones que compartes tan sabias y que realmente ha tenido muy buenos comentarios. Todos aquí siguen escribiendo muchas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias, profe, de verdad. Y los que se quedaron, que están aquí todavía con nosotros conectados, queremos contarles que mañana tenemos otra charla súper interesante que se llama Nutrición en Familia. Va a ser muy interesante porque vamos a tener a un chef, a una doctora, una médica y a alguien especialista en nutrición, una combinación pues muy interesante. Y ellos van a estar mañana a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan. También queremos hacerle un anuncio muy especial en la programación que teníamos para mañana en las horas de la tarde. Íbamos a hablar sobre un foro relacionado con la donación para investigación, pero queremos como darnos la oportunidad de que ustedes se puedan preguntar eso de qué se trata. Entonces van a encontrar en sus redes, para que estén muy conectados, preguntas relacionadas con la posibilidad que yo puedo tener de donar el cerebro o de donar otros tipos de órganos para investigación. Que ustedes se puedan preguntar eso de qué se trata y que el sábado se conecten a las 2:30 para resolver esas inquietudes con las personas especialistas en el tema. Les contamos que el grupo de neurociencias tiene un banco de cerebro hace muchísimos años y que ese banco de cerebro ha sido la oportunidad para poder entender parte de las enfermedades que estudiamos. Por eso, conéctense el sábado a las 2:30 de la tarde. Pero entonces, Aleja, aquí acabas de colocar unas Hola. imágenes muy interesantes. Cuéntales al Bueno, sí, público. les dije al principio, qué pena con todos ustedes, no me había dado cuenta que no tenía proyectada esta imagen al inicio de la presentación y ahora se las estoy compartiendo para que ustedes puedan darse cuenta que les tenemos preparados unos regalitos a ustedes por ser tan fieles, tan cumplidos, tan
tan ahí, tan comprometidos con nosotros y con toda la programación que nosotros tenemos durante todo el mes de septiembre. El grupo de neurociencias de Antioquia y SOLAS Centro Día quieren premiarlos, quieren premiar ese compromiso con cuidarme, cuidarte, quieren premiar esa fidelidad que ustedes tienen con nosotros. Aprovecho y saludo en Facebook a Esther Carmona y a Mabel Sierra, que siempre son tan comprometidas y nos acompañan. Un saludo muy especial y un abrazo desde la distancia, porque seguimos unidos en la distancia. Recuerden que la forma de acceder como a estos premios es seguir participando, seguir estando aquí en las charlas, participar de las actividades interactivas que están en cuidarmecuidarte.org. No se lo pierdan, como dijo Diana, estamos en la Semana de la Familia, mañana es a las 2 de la tarde, Diana, mañana lo de nutrición en familia, vamos a tener esta semana sobre el duelo letra a letra, vamos a hablar sobre las emociones, sobre la donación de cerebros, muchos temas muy interesantes y una sorpresita más. El lunes nos va a estar acompañando también el doctor Francisco Lopera. Me adelanté 8 días, no podía con la emoción. No podía con la emoción. El lunes nos va a acompañar de nuevo el doctor Francisco Lopera porque él va a ser quien nos va a decir de qué se tratan todos estos premios y a propósito que el lunes es el día en que se conmemora la enfermedad de Alzheimer, el 21 de septiembre. No se lo pierdan, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nos encanta recibir todos los mensajes de ustedes de felicitaciones, que están contentos con las charlas, con el evento. De verdad que todo lo hacemos para ustedes y un abrazo muy grande. Y eso era todo lo que teníamos por decirles. Nuevamente, buena noche. profe María Elena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por conectarte con Cuidarme, Cuidarte. Gracias, profe. A ustedes, Diana, muchas gracias. Y el apoyo fue hoy, mejor dicho, invaluable. ¿Qué hubiera sido de mí sin ustedes? Qué bueno, profe. Gracias. Una buena noche, que descansen. Buena noche, que descansen. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao. Chao.